Bueno, una de las luchas más comunes tanto entre creyentes como entre las personas fuera de la iglesia es la simple pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? Tanto jóvenes como adultos pueden identificarse con esta lucha, ¿no? ¿Hay un verdadero propósito divino para mí? Y si lo hay, ¿cómo es que lo descubro? ¿No? ¿Cómo debo invertir mi tiempo en una carrera laboral o de estudios si ni sé cuál es mi propósito? ¿Cuál será mi gran propósito por el cual las personas me reconocerán después al jubilarme o incluso después de mi muerte? Y esta inquietud ha dejado muchas personas paralizadas en su vida, ¿no? No sabiendo cuál es su propósito individual o la voluntad específica de Dios para su vida. Y para ayudarnos a superar esta crisis, encontramos en nuestro texto hoy lo que es la clave para librarnos de este ciclo vicioso de dudas e incertidumbres. Vamos a leer nuestro texto en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a empezar desde el versículo 28. Dice la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Para situarnos en el contexto de este relato, vemos que esta escena tan conocida viene después de un viaje muy largo de Jesús hacia la ciudad de Jerusalén. Y todos los domingos por la mañana que yo he tenido la oportunidad de predicar, hemos estado viendo escena tras escena del Señor Jesús en este gran camino, enseñando, anunciando el Evangelio más y más. Y ahora por fin ha llegado el momento en que Cristo va a entrar en esa ciudad hacia donde todo su ministerio ha ido apuntando. Este viaje famoso de Cristo no ha pasado desapercibido para nadie. Y al llegar cerca de la ciudad, ya tiene una multitud de seguidores ansiosos que ver lo que va a pasar en Jerusalén. Y esta emoción creciente, en parte, ha sido por una esperanza creciente que Cristo por fin iba a establecer su reino inmediatamente y echaría fuera a los romanos para establecer por fin un reino judío. Y esto también vimos un poco antes en este mismo capítulo de Lucas 19, en el versículo 11. Pone: y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, como vemos, Cristo cuenta la parábola de las 10 minas
para dejar claro que igual que reyes romanos tuvieran que partir para recibir sus reinos, iba a ser necesario que Cristo se fuera por un tiempo para luego volver a reinar en totalidad. No solo conquistando a los romanos, sino a todos que se oponen al Hijo del Hombre. Entonces, lo que Cristo demanda de ellos por medio de esta parábola es una vida de fidelidad en un mundo de infidelidad. Y porque esta fidelidad o falta de ella serán todos juzgados. De esto leemos en versículo 26 de este mismo capítulo. Dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Y Lucas enfatiza lo importante que es ese mensaje a la luz de esta entrada triunfal, porque al comenzar en el versículo 28, ¿qué dice? Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Así que aunque Cristo justo había enseñado que lo que iba a pasar en Jerusalén no iba a ser lo que ellos esperaban que pasara, igual la emoción creciente sobre la venida de este Mesías judío era tan grande y ya contaba con tanta espera por las multitudes que era imposible calmar este entusiasmo de este pueblo que ya estaban tan hartos y desesperados por la opresión y la ocupación de los romanos y querían por fin retomar su tierra, retomar su nación. Entonces ya era imposible convencer al pueblo que su única esperanza sería un Mesías crucificado. Así que a lo largo de todo este viaje a Jerusalén, la fama de Jesús ha estado extendiéndose más y más, y por todo lo que las personas habían visto de este profeta que iba a camino a Jerusalén. Como nos dice en versículo 37, esta multitud proclaman ser ¿qué? Discípulos. Por lo tanto, le habían seguido en su camino, habrían visto con sus propios ojos todo que Cristo había hecho. Así que con cada obra, cada milagro, confirmando su mensaje y confirmando su identidad como el Mesías divino, la anticipación y las expectativas de estos discípulos estaban llenas de una emoción, diríamos, eufórica, hasta el punto que nada más que bajar el monte de Olivos, ya no pueden aguantar más su emoción y empiezan a darle este gran trato real como el verdadero rey de los judíos. Lo leemos en versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y seguramente en medio de tanta multitud había personas gritando y alabando a Cristo con muchas frases. Pero quizás lo más interesante es lo que decide mencionar Lucas para resumir la alabanza conjunta de todas. Dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y Lucas añade una exaltación que es muy parecida a otra exaltación anterior en su mismo evangelio, pero lo primero no fue cantada por los hombres, sino por los ángeles. ¿No? Leemos en capítulo 2 de este mismo evangelio un pasaje que escucharemos más de una vez en este mes de Navidad, ¿no? En Lucas 2, versículo 13, leemos un coro parecido, leemos 2:13 de Lucas. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alaban a Dios, decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El glorioso propósito por el cual Cristo se encarnó está cada vez más cerca, y Lucas, al incluir esta alabanza, nos recuerda de ese coro original y angélico que celebró la entrada del Señor no a Jerusalén, sino su entrada en el mismo mundo que Él creó. Una multitud de ángeles cantaban mirando a la tierra, ¿no?
gloria a Dios en las alturas y en paz en la tierra. Y ahora una multitud de hombres, después de ver la gloria de Jesús, de la cual cantaron los ángeles, la tierra ahora responde al cielo con su propia alabanza, diciendo, gloria en las alturas, paz en los cielos. Los ángeles cantan a la tierra la gloria de Jesús, y ahora la tierra hace resonar el coro de vuelta a los cielos. Toda la creación, tanto los cielos como la tierra, está completamente centrada en un solo propósito: es exaltar a su Rey Cristo Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, este es el gran propósito glorioso por el cual fuimos todos creados para disfrutar de una manera abrumadora. El centro de todos los detalles de tu vida, y para darle un verdadero sentido y propósito, es simplemente exaltar al Señor Jesús. Porque, ¿qué era lo que llevó a los discípulos a este punto de exaltación? Dice otra vez en el versículo 37. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzar a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La razón por la cual encontramos nuestro propósito en exaltar a Cristo es porque, al igual que los ángeles, igual que estos discípulos, tenían una vista de las maravillas del poder y de la gloria de Jesús. Y por esta experiencia, igual que toda la creación, no pueden contenerse de hacer otra cosa que gritar gozosamente alabanzas a aquel que viene en el nombre del Señor. Y esta declaración de adoración hacia Jesús es lo que más preocupa ¿a quién? A los fariseos, que están observando todo este alboroto. Porque estas alabanzas, en vez de hacer que Cristo se siente incómodo, como ellos esperarían, para asombro de los fariseos, Cristo les declara que nada puede detener la creación de adorarle a Él como su Rey. Versículo 39. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esto, desde luego, es una de las afirmaciones quizás más fuertes que habían salido de la boca de Cristo en su ministerio en la tierra. Aunque Cristo antes se había escondido, ¿no?, cuando la gente le querían tomar por fuerza para hacerle rey, como leímos en Juan capítulo 6, ahora Cristo abiertamente acepta la adoración real, incluso la adoración divina. Porque la hora había llegado de manifestarse abiertamente de esta forma, dejando al pueblo gozarse en proclamarle lo que era en realidad su rey. Si Cristo era una molestia a los fariseos antes, ahora era el enemigo número uno de ellos. Desde luego, esto había aumentado la tensión entre Jesús y los líderes religiosos hasta el punto más alto de hasta entonces. Porque lo que más preocupa a estos líderes es la forma que el pueblo mismo está proclamando esto. Cristo no tiene que proclamarse a sí mismo rey directamente, sino que sus mismas obras maravillosas han hablado por él. Y por ellas Cristo deja que el pueblo mismo viese su majestuosidad por sus actos de amor, por sus obras hacia ellos para poder servirles. Y cuando leemos, por ejemplo, en Juan 10, versículo 37, eso es exactamente el propósito detrás de las obras de Cristo. En Juan 10, 37, Cristo dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, todo esto nos dice que la culminante conclusión del ministerio de Cristo es que Él es Rey y Dios de toda la creación. Y por lo tanto, el propósito de toda la creación
desde el ángel en el cielo hasta la piedra más pequeña, es exaltar a Jesús supremamente. Así que si quieres saber cuál es el propósito de tu vida individual, si quieres experimentar el gozo, la confianza de saber que lo que haces realmente merece la pena, tienes que tener claro que lo único que puede otorgar propósito y significado a tu vida en sí, en el centro de tu vida, así como toda la creación, es un grito de exaltación hacia la persona de Jesús. Igual que estos discípulos, estás experimentando las maravillas de su gloria, la cual te impulsa a querer solo disfrutar exaltando con toda tu vida que Él te ha dado. Y al experimentar el gozo de conocer este Rey, no es necesariamente que Cristo da propósito a mi vida, sino que Él vuelve a ser mi vida en sí. Él ya no yo, es que Él es simplemente un adorno a mi vida, que puedo decir que es algo que Él me da, sino Él es el centro de mi propia vida. Cristo no solamente otorga algo a mi vida, sino que al conocerle, el enfoque ya no se trata de buscar algo para mi vida, sino alguien como mi vida. El enfoque de nosotros mismos es tan natural a nuestra forma de pensar que a menos que vemos algo más digno de exaltar, no sabremos pensar de otra forma. Como dijo el increíble autor C.S. Lewis, ¿no? El cristiano no es aquel que piensa menos de sí mismo. Dice Lewis, el cristiano es uno que piensa menos en sí mismo. No es aquel que piensa menos de sí mismo, sino menos en sí mismo. Pero como dijo Salomón, todo lo que te viene a la mano, por lo tanto, para hacer, hazlo según tus fuerzas. Lo que sea que el Señor te ha dado en su propia providencia, lo que sea que encuentres gozo haciéndolo para su gloria, hazlo, por lo tanto, como un instrumento para exaltar tu glorioso Rey, como toda la creación que te rodea. Tal como leemos en los otros evangelios, cuando la multitud expresaba su gozo al ver venir al Señor, ¿qué es lo que hace la multitud? Cogen lo primero que tienen cerca, es decir, ramas de árboles, para usarlas como un instrumento de exaltación. No iban buscando mantas elegantes, sino quitaron de encima las mantas que tenían sobre sus propios hombros en ese momento. Todo lo que tienes en tu vida, tus talentos, pasiones y gustos particulares, son todos puestos divinamente en tu vida para que con estas cosas puedas cultivar el gozo de exaltar a tu Señor. Todos los detalles de tu vida han sido divinamente puestos a propósito. Y este propósito de todos los detalles del universo es lo que llamamos la providencia de Dios. La providencia de Dios es como describimos el control, ¿no?, que tiene el Señor sobre todo lo que sucede en este mundo. Y podemos ver en nuestro texto cómo la providencia de Dios nos ayuda a ver con claridad que al usar lo que el Señor a propósito nos ha dado para exaltarle. O sea, no es un concepto simplemente teórico, sino es extremadamente práctico cuando lo vemos a la luz de la exaltación del Señor en nuestras vidas individuales. Porque incluso en nuestro texto, desde el principio se ve este tema de la providencia del Señor organizando todos los detalles que llevarán a la exaltación de Cristo. ¿Verdad? Miramos versículo 29 de Lucas 19. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita.
Entonces, antes de esta escena pública, ya vemos como la providencia divina está activa preparando todos los detalles que eran cruciales para esta entrada real. El Señor ha dejado todo detalle listo para ese momento exacto para que justo cuando pasaran los discípulos hubiera el pollino allí exactamente como él dijo el Señor. Y los propietarios no necesitaban escuchar nada más, aparte de lo que el Señor había dicho que les dijeran. Y si esto fuera poco, este pollino no solo fue preparado desde que nació, sino la grandeza de la providencia de Dios. Se ven que ese simple detalle fue predicho desde hace 500 años antes de ese evento. Si miramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, ¿no? Capítulo 9, versículo 9, de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, leemos de profecía de este justo evento 500 años detrás. Y pone Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre su asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así vemos que este acto de exaltación de Cristo como rey ha sido preparado por nadie más que Dios mismo. Al cumplir esta profecía, Cristo declara que Él es Rey y Salvador prometido al pueblo, tal como dijo que iba a ser. Pero lo que Zacarías nos dice por su profecía, no es solo que este Rey iba a ser justo y iba a ser su Salvador, sino que iba a ser humilde. Y esto está claro sobre todo porque en estos tiempos lo que uno esperaría ver de un rey es ir montado en ¿qué? Un caballo majestuoso, ¿no? Un animal de guerra. Pero la imagen del pollino era una imagen más de paz. Nadie va a la guerra montado en un asno, un burrito. Eso también tiene implicaciones tremendas por la forma que nosotros hemos de manifestar nuestro propio propósito de exaltar a Jesús en nuestras propias vidas. Esto es nuestro segundo énfasis. Tu propósito no es solo una vida de exaltación, sino una exaltación humilde. La forma que Cristo elige manifestarse públicamente como Rey es la forma más pobre imaginable según el mundo. No entra a Jerusalén con un gran desfile de caballos y trompetas, sino montado en un simple burro o asno que apenas tiene edad para ser montado. Está sentado sobre mantos usados y en vez de ser reconocido y alabado por las personas más importantes de la sociedad y por sus tesoros costosos, está siendo reconocido y alabado por personas comunes y sencillas con ramas de árboles y sus mantos. Igual que al nacer, las condiciones que uno esperaría de un rey son todo el contrario. Y eso es porque la gloria de este rey no viene de ninguna gloria o riqueza de este mundo, sino que es totalmente única y que es suficiente. Y el texto que más aclara esta realidad encontramos en las epístolas de Pablo en 1 de Corintios, ¿no? Capítulo 1, versículos 25 a 31. De que Cristo en su gloria es suficiente, no buscando ni dependiendo de la gloria de este mundo. Leemos en 1 Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Y tras de esto vemos esta gran humildad, esta gran exaltación. Entonces vemos, hermanos, lo que vemos es que esta gloria que nos consume, haciéndonos incluso olvidarnos de nosotros mismos, como dijo Lewis, es una gloria que pertenece exclusivamente ¿a quién? A Dios. Y cuando dice Isaías 42, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Es decir, esta gloria de Dios está exclusivamente en Cristo. No hay nada que podemos añadir, dice Pablo, a ella. Él es la única fuente de aquella gloria, aquella belleza de la cual vivimos para exaltar. Ni su gloria ni su reino son de este mundo, como Cristo confesará delante de Pilato más adelante. Entonces, la única forma que podemos aferrarnos a Jesús como nuestro Rey en la adoración es abandonar de edificarnos con cualquier fuerza terrenal y reconocer que nosotros mismos somos realmente, ¿qué? Pobres y sin esperanza fuera de Él. Y absolutamente todo que tenemos es solo por la pura gracia del Señor, como hemos escuchado en el testimonio de esta mañana. Solo se puede aferrarse por la gracia a los tesoros celestiales si primero nos despojamos de todas las riquezas terrenales que ocupan un lugar en nuestros corazones. Haz que Cristo sea tu único y verdadero tesoro. Las personas que de verdad buscan exaltar a Cristo como su verdadero Rey deben humillarse completamente. El Rey Jesús ha venido identificándose como el Rey exclusivo de quien, los pobres y los necesitados, no el Señor de los autosuficientes. El fin y propósito de la alabanza, digamos, cristocéntrica, es exaltar a Cristo no por nuestras posesiones terrenales y una fachada de autojusticia, sino en espíritu y en verdad, tal como somos pobres fuera de Él. Y ese tipo de propósito en tu vida, como la raíz y fin de lo que sea que el Señor te ha dado para hacer, será como una luz deslumbrante para todo el mundo que te rodea. ¿Y por qué? Porque el mundo no puede aguantar este tipo de gloria, este tipo de humildad. Para el mundo, un cristianismo centrado exclusivamente en Dios es un inmenso hedor, percibido incluso como dañino, y solo porque contradice frontalmente la religión global del yo. ¿Cuántos libros y conferencias sobre la importancia de hacerte tú mismo el centro de tu propia realidad para tener tu propio propósito que vemos en nuestros días incluso? Sin embargo, esta realidad y este universo no fueron creados para ti, sino para Jesucristo, tal como nuestro texto de Lucas nos enseña. Y mientras más intentas hacerla perfecta, más vacía y sin sentido será tu vida. Más que haces tu vida sobre ti mismo, menos sentido vas a encontrar. Y por eso, si quieres leer libros, lee cualquier libro que te llene el corazón de gozo, no apuntándote a ti mismo, sino apuntándote a aquel para quien tu corazón fue hecho para exaltar y para alabar. Como dijo el gran Santo Agustín, ¿no? Señor, tú has creado nuestros corazones para ti y no encontrarán su descanso hasta que descansen en ti mismo. Pero también debes saber que el corazón, dice el profeta Jeremías, es más engañoso que todas las cosas. Y esto es el final trágico de esta escena en Lucas, que por las apariencias es tan emocionante y gloriosa. Pero hasta las alabanzas más emocionales y afirmaciones más teológicas y angélicas no valdrán nada si no hay una verdadera paz entre nosotros y Dios. Y eso es lo que vemos al final de nuestro texto. Leemos en versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra,
tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo nació en la tierra con el anuncio de paz de los ángeles. Y llegó a la ciudad de Jerusalén montado no sobre un caballo de guerra, sino un pollino pacífico. Y la multitud confiesa con sus labios paz en el cielo. Sin embargo, les dice Cristo que no se han enterado de qué se trata esta paz. En realidad, no es una paz entre las naciones no judías, no para paz política, sino la paz que realmente penetra todo nuestro ser, al haber sido hechos una nueva creación, por tener verdadera paz con el Señor mismo. Toda la adoración y honor que le atribuyen a Cristo, esta multitud, al bajar el monte será puesta a prueba cuando los líderes religiosos le entregarán a los romanos y en vez de gritar gloria en las alturas, gritarán crucifícale. Nuestra exaltación, aunque sea visible, emocional, teológico, no quiere decir que eso sea, por lo tanto, genuina. Nuestra exaltación de Cristo, tal como ellos, es un testimonio por el cual seremos, de hecho, juzgados. Cristo no solo ha sido ofrecido para nuestra paz, sino hemos cantado sus alabanzas aquí mismo, testificando de su paz. Pero si no atesoramos el sacrificio de Cristo, todas nuestras alabanzas se volverán sobre nuestras cabezas en ira. Si no acudimos a Cristo, no solo montado sobre un asno, sino al Cristo crucificado, tomando mi lugar. No podemos adorarle como el todopoderoso Dios si no le adoramos como el Cordero también inmolado. Como leemos de Pablo en Colosenses 1, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jerusalén quería la corona de Jesús, sin la cruz de Jesús. Y por lo tanto, la ira de Dios, tanto temporal como eterna, permanecía sobre Jerusalén. Y Cristo describe con exactitud el juicio que iba a venir sobre esa ciudad en el año 70 después de su muerte. Pero quizás lo que más sorprendió a los discípulos en ese momento es la manera que pronunció ese lamento. En el momento del ministerio de Jesús, que según los discípulos sería el momento más exitoso hasta entonces, Cristo, desde luego, les sorprende para empezar, no con una sonrisa. Le miran qué está haciendo, está llorando. Y quizás leemos esto hasta aquí y pensamos que llora por todo lo que Él va a sufrir en Jerusalén. Pero ni siquiera llora por sí mismo, sino llora por las mismas personas, por la ciudad misma que van a hacerle a Él sufrir. Porque cómo van a pagar después por la dureza de su corazón y la ceguera que tienen. Hemos de contemplar entonces, hermanos, aquí este increíble Cristo que tenemos, que al saber de la hipocresía de esa multitud, que le van a desgarrar vivo, en vez de expresar enfado o incluso asco por su hipocresía y falsedad, llora por saber de la ira divina y justa que tendrán que enfrentar por ello. Y uno de los atributos que vemos como una preciosa joya, brillando con fuerza en la persona de Jesús aquí, es su impensable compasión. ¿Cómo responderemos tú y yo a esta compasión? ¿Seguiremos en rebelión con el propósito de nuestras vidas centradas en nosotros mismos mientras rechazamos tal gloria y tal compasión? ¿Seguiremos con nuestras alabanzas falsas, vidas dobles y pecados pequeños? ¿Vienes a Cristo por lo que crees que hará por ti, como esta multitud exaltaba a Cristo, no por Él mismo, sino porque pensaban que enseguida les quitaría de encima el yugo romano? Aunque Él era más digno de toda la exaltación que pretendían rendirle, no obstante, sus corazones seguían centrados sobre sí mismos y lo que ellos podían ganar. ¿Cómo responderás tú a esta compasión? Cristo sigue teniendo esta misma compasión, para que ahora te arrepientas de tu orgullo, tus obras y tu egoísmo mirando a su cruz, donde Él llevó toda la ira que en este momento merecemos.
en que para resucitar al tercer día venciendo a la muerte, para que ni la muerte ni nada, ni el cielo ni la tierra puede impedir que le exaltamos gozosamente para siempre.